Buenas tardes a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la última edición del año 2025 del ciclo de conferencias Los días de la gestión y el control. El presente ciclo de conferencias cuenta con la participación de profesionales internacionales de reconocida trayectoria que han disertado hasta el día de hoy sobre sus experiencias en temas sobre auditorías de desempeño, control interno y transformación del Estado. De esta manera, la Escuela Nacional de Control reafirma su compromiso con la formación, especialización y capacitación de los trabajadores del Sistema Nacional de Control, servidores y funcionarios públicos, así como la comunidad en general. A continuación, palabras de apertura de esta última fecha del año 2025 del ciclo de conferencias Los días de la gestión y el control, a cargo del señor director general de la Escuela Nacional de Control, doctor Ricardo Salazar Chávez. Bien, muchas gracias. Distinguidas autoridades, apreciados colegas, invitados especiales, señoras, señores. Es para mí un honor en mi calidad de director de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República darles la bienvenida a la presente sesión última del año del ciclo de conferencias Los días de la gestión y el control, que es un espacio académico y profesional desarrollado dentro de la política de la Contraloría General de la República, liderada por nuestro señor Contralor, el doctor Enrique Aguilar Surichaki, que reafirma nuestro compromiso institucional con la excelencia, la transparencia y el fortalecimiento de los procesos de gobernanza. En esta ocasión nos honra con su presencia desde Madrid el doctor Manuel Arenilla Sáez, reconocido académico y experto en gestión pública. Le expreso, doctor Arenilla, nuestro sincero agradecimiento por aceptar esta invitación y por compartir con nuestra comunidad su vasta experiencia y su gran nivel intelectual. El doctor Arenilla Sáez disertará sobre las transformaciones actuales del Estado y la administración, un tema de especial relevancia para el desarrollo institucional y la mejora continua de la administración pública a efectos del cumplimiento de su labor en favor del desarrollo integral de la comunidad. Sin duda, su contribución, doctor, enriquecerá nuestra comprensión y fortalecerá nuestra capacidad de acción en estos ámbitos. A todas y todos los presentes, los invito a aprovechar este espacio de reflexión y diálogo y a continuar impulsando una cultura de responsabilidad, calidad y buen gobierno en nuestras respectivas áreas de acción. Sean todas y todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director general de la Escuela Nacional de Control, doctor Ricardo Salazar Chávez. Ahora iniciamos la última fecha del año correspondiente al ciclo de conferencias Los días de la gestión y el control con la disertación Las transformaciones actuales del Estado y la administración. Las transformaciones actuales del Estado y la administración pública se orientan hacia modelos más flexibles, transparentes y centrados en el ciudadano. La digitalización y el gobierno abierto impulsan una gestión más eficiente y participativa. Asimismo, la colaboración público-privada y la descentralización fortalecen la capacidad de respuesta ante problemas complejos. Estas dinámicas buscan un Estado más ágil, inclusivo y capaz de adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. Antes de dar inicio a esta actividad, les explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el chat de la plataforma Webex y estas se resolverán al finalizar la exposición. A continuación, iniciamos la disertación Las transformaciones actuales del Estado y la administración a cargo del doctor Manuel Arenilla Sáez. Él es catedrático de Ciencia de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, y administrador civil del Estado. Ha sido director del Instituto Nacional de Administración Pública de España de 2012 a 2018, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada y consejero del Gobierno de La Rioja en las áreas de Administraciones Públicas, Presidencia y Medio Ambiente. Ha pertenecido a consejos de administración y juntas directivas de empresas públicas de carácter autonómico y estatal en las áreas TIC y de desarrollo industrial y empresarial y de patronatos de fundaciones relacionadas con la responsabilidad social y la discapacidad. Además, ha formado parte de los órganos de dirección de distintos organismos internacionales en materia de administración pública, formación y desarrollo en Europa y América Latina, como el CLAD e IAAS.
Es patrono de la Fundación Pecual y de la Fundación Cosital y pertenece a varios consejos editoriales de revistas españolas y latinoamericanas especializadas en administración pública. Es autor de numerosas publicaciones en diversas líneas de este campo de conocimiento. Por favor, doctor Arenilla, puede iniciar su ponencia. Bien, pues debo comenzar agradeciendo pues, la amable invitación y las palabras, digamos, de cariño y también de reconocimiento de un trabajo que uno cuando echa la vista atrás, después de tantos años de trabajo, pues bueno, pues simplemente lo que he hecho es lo que me ha gustado. Se lo decía otro día a una compañera, yo soy un afortunado, hago lo que me gusta, he saltado de la administración, digamos, ejerciente a la academia, de la academia pues también he estado en temporadas en la política, con lo cual, bueno, pues creo que puedo aportar alguna serie de cuestiones. Soy un enamorado de Latinoamérica, he ido muchísimas veces a Perú y como les comentaba antes de empezar, pues a los compañeros de Perú, de Contraloría, pues bueno, pues sigo con interés y con preocupación lo que ustedes hacen, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista, en este caso sin preocupación, por las iniciativas que tienen en materia de administración pública, de reforma. Recientemente tenía una entrevista con una persona de Servir, también tenía el otro día también otra entrevista y con otro compañero que fue presidente de Servir, que están en procesos también de ver cómo pueden mejorar la carrera, la capacitación y los sistemas de ingreso a la administración pública. Y bueno, pues para mí es un placer estar con ustedes en una institución de enorme prestigio, porque lo es, tanto en el contexto de Perú, también en Latinoamérica en general y desde luego reconocida desde España. Son instituciones muy importantes, instituciones que son las que constituyen, cuando los teóricos hablamos de la institucionalización del Estado, pues tenemos que hablar de una serie de organismos y uno de ellos clave es precisamente pues, el control del gasto, el control, digamos, del sistema financiero desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo a la administración pública, y ustedes tienen un papel fundamental. Vamos a ver si consigo arrancar el compartir, porque a veces esto no es así. Creo que ustedes creo que lo están viendo. Alguien que me diga que sí lo está, porque yo no me puedo ver. Yo creo que sí, se está compartiendo. Y entonces, sí, se ve. Pues vamos, voy a contarles, los profesores siempre hacemos lo mismo. Ustedes me preguntan, me proponen una cuestión y yo pues cuento mi preocupación. Esto es lo que hacemos, pero espero que sea compartida. Yo espero que sea compartida. Voy a empezar hablando de cosas que ustedes dirán, bueno, pero no vamos a hablar de la reforma de la administración o las transformaciones. Bien, vamos a intentar elevar un poquito el discurso para tratar de explicar lo que está sucediendo en el mundo y también en Latinoamérica y algo un poquito en Perú, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver. Lo voy a tratar de hacer de una manera muy sintética. Yo les voy a pasar después la presentación. Es una presentación un poco, aunque la he comprimido mucho, pero es relativamente extensa. Entonces, bueno, estos serían los puntos que voy a tocar. Es un mundo incomprensible, pero voy a intentar darles una serie de pautas que han ido aclarando un poco lo que está sucediendo en los últimos años. En este año que está a punto de acabar, se han producido una serie de artículos, de libros importantes en todo el mundo y que empiezan a aclarar qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a ver la revolución digital y de los datos en general. Vamos a ver una serie de cifras y una serie, digamos, un contexto general. Vamos a ver cómo está impactando en lo público. Voy a tratar de hacer una serie de propuestas porque siempre me dicen lo mismo, siempre me dicen, bueno, es que el discurso es un poco pesimista. Digo, no, bueno, pues voy a hacer propuestas. Si hago propuestas propuestas trabajadas, lógicamente, pues yo creo que, en fin, ya deja de ser pesimista y nos metemos en soluciones propositivas que lógicamente tienen que adaptarse cada una de las organizaciones, ¿no? Y unas conclusiones muy sintéticas y muy breves. Bien, la primera cuestión es el mundo incomprensible. Mire, el mundo cambia en el año 89, ¿vale? Arranca con la caída del muro de Berlín. El mundo, digamos, actual, el cambio de era, se produce en el año 89 y todos los que tengan cierta edad, pues se lo recordarán y los que no, pues lo habrán estudiado, lo tendrán que estudiar, ¿no? Pues es la caída del muro de Berlín, tenemos el World Wide Web del año 90, fíjese las fechas, 89, 90, el atentado a las Torres Gemelas, 2001, y después los grandes cambios sociales y también académicos, políticos, institucionales a nivel mundial, es el empoderamiento de la mujer, la aparición del LGTBIQ, las cuestiones de sostenibilidad y medio ambiente,
Internet, la globalización primero de carácter financiero, después de todo tipo, comercial, y en estos momentos, aunque nos encontramos parcialmente en retroceso en esa globalización, sin embargo, lógicamente nos encontramos en un momento de la historia donde la interconexión desde el punto de vista económico, político, mediático, de conocimiento, de cultura, pues no tiene precedentes en ningún otro momento, ¿no? A esto habría que añadir la Agenda 2030, esta Agenda 2030 que en estos momentos yo siempre le he dedicado bastante tiempo, pero en esta vez le voy a dedicar menos. Bueno, la Agenda 2030 que era, digamos, una promesa que después de la pandemia del año 2020, que es otro fenómeno que también supone un shock a nivel global, a la vez en todos los países del mundo. Esto es algo que no había sucedido y además en tiempo, digamos, instantáneo, que todo el mundo hace el seguimiento. Pues esta Agenda 2030 a partir del año 20 realmente se produce un parón y en muchos aspectos una marcha atrás. Esto, como ven, ha pasado en los últimos 30 años, ¿no? ¿Y qué es la característica de la tecnología actual también? De los puntos, los cambios tecnológicos que se han producido, que trataré más en detenimiento, es la enorme celeridad, sin precedentes también. Fíjense, se consiguieron 100 millones de usuarios en el teléfono, costó 75 años. Pero Instagram, 2 años y medio. El App Store de Apple, 2 años. ChatGPT lo consiguió en 2 meses. La previsión de ChatGPT para final de este año es de alrededor de 1.000 millones de usuarios. Esto imagínense lo que significa. Yo lo he comprobado con mis alumnos. A principio de este año, mis alumnos en la universidad utilizaban inteligencia artificial pues ocasionalmente, y en estos momentos tenemos un problema bastante serio los profesores a la hora de corregir trabajos de grupo, trabajos individuales, donde evidentemente se está utilizando la inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial no hay que prohibirla porque es absurdo, sino que tenemos que cambiar toda la metodología, tanto de enseñanza como de aprendizaje, como de evaluación, ¿no? Pero fíjese los cambios tan radicales que se han producido. Mire, esto le he pedido esto ha sido a la inteligencia artificial de Google, le he pedido cómo será Lima en el 2035. Bueno, pues esto es lo que me ha hecho. Me lo ha hecho en no sé, 2 o 3 segundos. Y lo importante no es lo bonito que es. Ya Lima por sí es muy bonito, sobre todo lo que para los que somos siempre decimos a este lado del Atlántico, no, ustedes están en el Pacífico, al otro lado del continente. Yo la primera vez que vi el Pacífico, que no lo vi en Perú, pero lo vi en Panamá, para los españoles, lógicamente, que nuestro mar grande es el Atlántico y después nuestro mar chico, que es grande también, el Mediterráneo, pues ver el Pacífico es bastante impresionante, ¿no? De lo que supone, de lo inmenso que es el planeta, ¿no? Bueno, pues lo importante de esta imagen no es la recreación de lo que puede ser el 2035, sino que nos está diciendo que cuando pensemos en el 2035, esto es lo que nos dirá que tenemos que hacer, que nos está marcando también el futuro. La inteligencia artificial nos está limitando y a la vez ofreciendo una serie de posibilidades para el futuro que en estos momentos ya nos está, digamos, encaminando cuando vayamos a diseñar esa ciudad en el año 2035, el año 2040, estaremos pensando en estas soluciones o soluciones similares que nos están dando. Por lo tanto, es mucho más importante la inteligencia artificial que el mero apoyo o la mera sustitución de tareas o puestos de trabajo, sino que nos está reconfigurando el futuro y nos está diciendo cómo va a ser, ¿no? La inteligencia artificial, el impacto es, 85 millones de empleos, digamos, se eliminarán a finales de este año, es la previsión del Foro Económico Mundial, y se crean 97 millones de nuevos puestos. Miren, yo esto lo vengo siguiendo desde hace varios años y ha habido un cambio en este año en toda la literatura sobre esta cuestión. No teníamos, sí que sabíamos qué empleos estaban, vamos a ver qué tareas son las que iban a desaparecer, no se sabe desde hace ya unos años, son las que están desapareciendo, pero el cambio que se ha producido este año es que están desapareciendo también tareas que eran no previsibles y que están afectando a los juniors que entran en las empresas y a tareas que, digamos, de nivel superior, pero de poca cualificación o de poca experiencia. Y están siendo masivamente sustituidas por la inteligencia artificial en las consultorías, en la banca, en el sector servicios, etcétera, etcétera. Esto es algo nuevo porque la inteligencia artificial comete cada vez menos errores y el factor determinante de una sustitución amplia de puestos de trabajo y sobre todo de tareas va a ser que la inteligencia artificial cometa menos errores. Si comete menos errores, habrá mayores sustituciones, mayor aceleración. Lo que empieza a no estar claro es que los nuevos empleos que crea la inteligencia artificial puedan suplir lo que están desapareciendo. Esta es una cuestión preocupante, bastante preocupante, que al principio se decía que esto ya había pasado en otros momentos de la historia, pero ahora
ya empieza a no estar tan claro. No empieza a estar tan claro por lo que les acabo de comentar. El mundo lo tenemos como una caldera a punto de explotar, o lo tenemos explotando en distintas partes de nuestro planeta, no solo por cuestiones medioambientales, sino también por cuestiones geoestratégicas. Y esta es otra cuestión, la geoestrategia, después de décadas y décadas de estabilidad en el mundo, estabilidad inestable, para decirlo de alguna manera, pero nos hemos encontrado con una situación de cambios muy profundos, de tener 2 bloques, a tener en estos momentos al menos 3 bloques y una serie de países desconectados, pero con nuevos actores institucionales y algunos actores que han cambiado radicalmente su papel, como es el caso de Estados Unidos, que la preocupación desde Europa, cuando observamos Estados Unidos, más allá de las exageraciones o exabruptos que se puedan recoger en los medios de comunicación, lo que nos preocupa sobre todo a los europeos, ese concepto cambiante de Occidente e incluso ese desapego a la idea de Occidente, ¿no? Que era el modelo que nos habíamos dado desde el siglo XVIII, del siglo XIX, que es el modelo de Estado liberal. Eso es algo que nos preocupa mucho y que, sin embargo, pues en los discursos y en las declaraciones que se hacen, incluso en las exigencias que se le piden a los países en el mundo, pues digamos no se contempla. Tenemos un choque comercial importantísimo entre Estados Unidos y China. Este choque está afectando absolutamente pues, al comercio internacional y está afectando muy especialmente al mundo de la tecnología. La irrupción de Estados Unidos en el mundo de los aranceles en los últimos meses también está suponiendo los graves quebrantos y una manera de hacer política internacional que pone en cuestión aquello que les comentaba al principio, que es precisamente la globalización. Se está ralentizando esa globalización y se está cuestionando también en algunos ámbitos muy concretos. Otro de los fenómenos que tenemos en este siglo son las migraciones. Tenemos unas migraciones y los refugiados que son enormes. Tenemos casi 8 o 9 millones de migrantes venezolanos. En España se calcula 600.000, pero debe andar cerca del 1.000.000 aproximadamente. Y alrededor lógicamente, de los países en Latinoamérica, pues evidentemente son en donde están la mayoría de esos migrantes. Esto genera unas tensiones bastante significativas en todos los países, también en mi país. Y el Latinobarómetro, que pregunta todos los años sobre la situación, toma el pulso en cuestiones críticas desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, cuando pregunta en Latinoamérica, estos datos de este año, pues son datos del 2024, pero publicados este año, cuando se pregunta si la llegada de inmigrantes lo beneficia o lo perjudica, en Latinoamérica el 51% entiende que lo perjudica y en Perú el 80%, lo cual esto fuerza a políticas en un sentido o en otro. En el caso europeo, de tener puertas abiertas, en estos momentos ningún país europeo plantea puertas abiertas, en estos momentos ni siquiera aquellos gobernados por mayorías de izquierdas, como mi país, donde se están planteando restricciones y se están planteando porque la presión social es realmente importante. Otra de las novedades respecto a la cultura política y a la manera de entender las relaciones en la política y la ciudadanía es esto que les estoy poniendo. Se ha normalizado la mentira política y se acepta, lo pongo solo en resumido, aquella que es de los propios. Es decir, uno en la vida cotidiana pues no acepta la mentira, pero en la vida política ya se acepta, se ha normalizado que cuando la mentira viene de un propio partido, pues se acepta sin mayor problema. Y la exigencia de honestidad se ha disminuido. Muchos prefieren mantener una falsedad útil antes de que reconocer un error y se erosiona la idea de que la veracidad sea un valor central en la vida pública. Estos son datos de Ipsos, un informe de Ipsos Populismo, hace también encuestas a nivel mundial, y esto, si lo ven ustedes en su país o lo ven en el mío, desde luego, de profundizar un poquitín más en esto, desde luego, pues no es extraño lo que se está diciendo aquí, ¿no? La geoestrategia que les señalaba antes, 3 actores fundamentales, Estados Unidos, China y Rusia, muy desiguales. Rusia no es un actor, digamos, desde el punto de vista económico, tecnológico, sí lo es militar por su posición en Europa y por su gigantesca frontera con muchísimos países, y esto evidentemente plantea una serie de problemas. Y por poner cifras, esto es la frontera en Europa entre Rusia y Europa. Des en cuenta que Finlandia era un país neutral, ya no lo es. Suecia era un país neutral, ya no lo es. Están ambos en la OTAN. Y desde hace 2 o 3 años, en esa frontera que es bastante amplia, tenemos Ucrania que está en guerra. En Ucrania hay 700.000 soldados rusos, más lógicamente está la población ucraniana defendiendo su patria y su territorio.
En esa frontera, en estos momentos hay 300.000 soldados europeos y a esto hay que sumar aproximadamente unos 50.000 soldados de la OTAN. Además, lógicamente, con un enorme despliegue aéreo, naval, terrestre, de misiles, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un punto no caliente, tenemos un punto realmente efervescente en estos momentos, con una enorme preocupación. Para que se hagan una idea, ya hay varios países europeos, empezando por Alemania y siguiendo por Francia, que ya han anunciado el servicio militar de momento voluntario. Hay varios países que ya el servicio militar es obligatorio y el servicio militar voluntario ya está implantado en países en los últimos años cuando se había abandonado el servicio militar obligatorio. Bien, esta es una cuestión que lógicamente tiene unas consecuencias enormes desde el punto de vista, como comentaba antes de empezar esta videoconferencia, las declaraciones del anterior jefe militar de la OTAN señalaban que, bueno, es difícil que Rusia abandone la guerra porque ha desarrollado toda su economía en los últimos años, la ha militarizado. Y lógicamente parar en seco ese enorme coste y enorme producción militar que tiene en estos momentos en Ucrania supondría una gravísima crisis social en su país. Por lo tanto, nos encontramos en un entorno no muy halagüeño ni de luego con buenas perspectivas. ¿Qué tendencias se han observado en los últimos años, desde el año 2000 hasta el año 2021, que son datos de Naciones Unidas? Nos pensamos, y ustedes están en Latinoamérica, pensamos que el futuro era un futuro de países más democráticos cada vez y más países democráticos. Esto se para a partir del año 2011 y ya empieza a desarrollarse muy especialmente a partir del año 18, 19 y después de la pandemia. Es decir, no tenemos más países democráticos ni con más democracia que hace 15 o 20 años. Esta es la realidad y esto pues pone en cuestión completamente todo el modelo liberal que nos habíamos diseñado después de la Segunda Guerra Mundial y que se habían intentado implantar por los países, por los organismos internacionales en regiones completas, como puede ser Latinoamérica, o puede ser Asia, o puede ser África, etcétera, etcétera. Esto es un cambio bastante significativo sobre lo que veníamos pensando hace unos años, ¿no? Cuando preguntamos en Latinoamérica la satisfacción con la democracia, el 33% no está satisfecho con la democracia y en su país, perdón, el 33% está satisfecho con la democracia y en su país solo el 10% está satisfecho con la democracia, ¿no? Bueno, cuando se le pregunta a quién si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, esto ya es otra deriva bastante importante, creen que la democracia es preferible a otra forma de gobierno, pues en aproximadamente el 52%, pero en su país creen esto solo en el año 24 solo el 44%. Es decir, que se cuestiona la democracia como, digamos, un sistema y un régimen político que permita esa prosperidad y ese futuro y esa esperanza para el conjunto de la población. Y no se desecha que haya otras alternativas, desde luego, en los modelos democráticos. El balance democrático, aquí recogido por todos los países que participaron en el Latinobarómetro, pues el apoyo a la democracia, por centrarlo en Latinoamérica, es el 52%, no apoyo el 48%, satisfacción con la democracia el 33% y insatisfechos con la democracia, que son el 19% de demócratas insatisfechos. Por lo tanto, tenemos una posibilidad todavía de empeorar, ¿no? En el caso de Perú, el apoyo a la democracia es el 44%, no demócratas el 56%, satisfacción con la democracia solo el 10%, y los demócratas insatisfechos es el 34%. Por lo tanto, es una situación, digamos, a vigilar. La confianza en las instituciones es muy baja en el nivel político, partidos políticos, Congreso, Parlamento, sindicatos, Poder Judicial, Gobierno, presidente, etcétera. También las redes sociales, la institución electoral del país. Ninguno aprueba salvo la Iglesia o las iglesias en Latinoamérica. Y habría que verlo, lógicamente, país por país. El gran problema que tiene el mundo en estos momentos es un problema de confianza. Y muy recientemente la OCDE ha hecho un informe muy interesante sobre Latinoamérica y la confianza, se ha publicado hace unas semanas, y pone de manifiesto estos 4 puntos. ¿Dónde se juega la confianza pública según la OCDE?
en la fiabilidad y respuesta. La gente confía cuando el Estado cumple, protege y mejora los servicios. Si nada cambia, la confianza se hunde. Integridad y equidad. Corrupción y desigualdad destruyen la legitimidad. Sin reglas claras ni justicia visible, crece el cinismo. La capacidad ante los retos globales, que son inmensos, como simplemente he apuntado. La confianza exige anticipar crisis y equilibrar generaciones. La lucha entre generaciones empieza a ser ya crítica. Los jóvenes entienden que hay un tapón que les impide ese mundo que se les había prometido. Y la falta de preparación mina la credibilidad institucional. Y la voz, la seguridad e información. Confiar es sentirse escuchado, seguro e informado. Cuando hay desinformación y brechas sociales, se erosiona la confianza en la democracia. Es un informe de la OCDE, como digo, muy reciente, enormemente interesante, que es, lógicamente, una hoja de ruta de gran interés para las administraciones públicas, que deben conseguir la confianza, porque sin confianza no hay legitimidad, y sin legitimidad no hay apoyo a la democracia. Lo simplifico mucho, pero bueno, después en las preguntas podemos concretar. Y esto pues desemboca en un malestar social. Estos son datos de CEPAL de hace unos años, pero siguen estando vigentes. Es rechazo a la distribución del bienestar, cuestionamiento de la desigualdad, descontento con el ejercicio del poder público e insatisfacción con la representación política y el funcionamiento de las instituciones. Todo esto es la concreción de ese malestar social. ¿Y en qué desemboca? Pues en esta respuesta a esta pregunta, que es: no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. En el caso de Latinoamérica es el 53%, nos movemos más del 50% desde el año 2008, y en el caso de Perú es el 52%, que no le importaría tener un país no democrático, ¿no? Con un gobierno no democrático. Y esta pregunta es todavía más concreta. Está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el Parlamento o las instituciones con el objeto de resolver los problemas. Es decir, un presidente sin ataduras y sin los contrapesos propios de un Estado liberal y de las instituciones liberales. En el caso de Latinoamérica, es el 35% lo que apoyan esas presidencias fuertes. Ese modelo de presidencia fuerte no solo es en Latinoamérica, está creciendo en todo el mundo, también en Europa. En algunos países como el mío es más del 35-40%, y en el caso de Perú es el 19%. Está de acuerdo con presidentes. Y en desacuerdo, están en desacuerdo el 79%, es el país que está más en desacuerdo, quizás porque ustedes lo hayan sufrido en sus carnes en los últimos años, ¿no? Bueno, esto es una viñeta para intentar desengrasar tantos datos negativos. Efectivamente, bueno, pues sus sospechas eran ciertas, no hay botes para todos, no llega el estado de bienestar, se pierde la confianza, y este es uno de los elementos esenciales que he tocado antes al tratar la OCDE, ¿no? Nos encontramos en una era de descontentos. Esto es de un autor latinoamericano, de Paniza. Dice: la desconfianza se ha vuelto estructural, el consenso liberal se agota, las crisis encadenadas, recesión, pandemia y guerra, hace que la incertidumbre se haya instalado entre nosotros. Crece el miedo, la demanda de líderes fuertes, como hemos visto, una política de blanco y negro, las emociones sustituyen al debate racional, y esto para la administración no tiene unos efectos demoledores, evidentemente, porque claro, la administración que tiene que plantear las cuestiones desde un punto de vista formal, digamos, de carácter weberiano, plantearlo desde un punto de vista emocional es bastante complicado, porque digamos no hemos sido educados para eso, y sin embargo tenemos que entender que debemos adaptarnos a lo que los ciudadanos, no es que tengamos que basar nuestras decisiones en emociones, pero tenemos que saber que los ciudadanos se mueven por esas emociones, y desgraciadamente muchas veces los políticos también, ¿no? Y esa lógica amigo-enemigo, y la democracia se vuelve volátil, ¿no? Ciclos cortos, polarización alta, líderes que cambian con mucha rapidez. ¿Para qué les voy a contar a ustedes en su país? Pero también en Europa lo tenemos así, ¿eh? Fíjese en el caso del Reino Unido, fíjese en otros países, el caso de Francia, pues que tenemos líderes muy volátiles, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos en unos tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que eso decíamos en los 80 y posteriormente, y en los últimos años hay que hablar de tiempos frágiles, no lineales, incomprensibles y ansiedad que generan miedo. Es el sentimiento dominante en nuestra sociedad. Es el momento de la historia donde más, en los últimos 125 años, donde más noticias negativas se publican. Estos son datos de la
de Naciones Unidas. Y esto llega a la calle. Hemos tenido revueltas, es el caso chileno, eso fue antes de la pandemia, hemos tenido, y es lo más reciente, que esto es el movimiento One Piece, que tenemos en todo el mundo, lo tenemos en Indonesia, lo tenemos en Taiwán, perdón, en Taiwán, lo tenemos en los países del Himalaya, y recientísimamente en México, muy recientemente, plaza principal. Y tiene una explicación todo esto, desde el punto de vista de la neurociencia y desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Y médicas en general. El cerebro en tiempos inciertos, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Cerebro humano, ¿no? Pues el estrés más incertidumbre genera rigidez cognitiva. Y esto busca la simplificación, buscamos orden y certeza. Ante el miedo buscamos orden, certeza y simplificación. Las ideologías rígidas actúan como narcótico frente a lo desconocido, nos prometen soluciones sencillas, rápidas y nos simplifican la realidad y nos prometen, digamos, salir del atolladero en el que nos encontramos. ¿Cuál es el riesgo que esto genera? Tribalismo, prejuicios y radicalización. ¿Y cuál sería el antídoto que plantea Smigrov, ¿no? Dice, cultivar la flexibilidad y creatividad porque esto produce elasticidad psicológica. Ante la incertidumbre, la ideología penetre. Es una ideología simple, una ideología polarizada. Y por lo tanto, esta es la explicación de todo, digamos, de lo que está sucediendo, teniendo en cuenta que es una reacción a los cambios tan profundos que se están produciendo en los últimos 40 años. Bien, este sería el mundo incomprensible que he tratado de ponerles algo que sea comprensible. Bueno, vamos a acelerar un poquito. Revolución digital y de los datos. Bueno, el 30-50% de las tareas administrativas en nuestras administraciones podrían automatizarse entre 5 y 10 años. Va a depender, como decía antes, de los errores que tenga la inteligencia artificial. Esta era una frase de hace 5 años y que desde luego ya no es posible mantenerla si no es con esa tachadura, ¿no? En los próximos años es probable que la inteligencia artificial no sustituya a los directivos y se decía, pero es posible que los que la utilicen reemplacen a los que no la empleen. Ahora es seguro, no hay ninguna duda. Hablaba con un empleado de banca el otro día y él decía que, bueno, esto realmente, bueno, yo le digo, mira, lo que puedes hacer para mantener tu puesto es formarte. Tienes que capacitarte en inteligencia artificial y en datos, al nivel de un banco. No tiene que ser un tecnólogo, evidentemente, pero tienes y ver de qué manera esto, digamos, te puede hacer transformar, como se dice en el argot, en un reskilling hacia tareas que no van a desaparecer, sino que son nuevas tareas que son necesarias, digamos, la inteligencia humana, la que es necesaria la inteligencia humana. En una encuesta muy reciente en España, también del curso anterior, el 62% del estudiantado percibe que la inteligencia artificial será clave en su empleo futuro. Ya digo que hace un año y pico esto no era así, ¿eh? Ha sido realmente muy reciente, pero el 62% del estudiantado ya lo entiende. Y también, lógicamente, la inteligencia artificial y la digitalización trae sus riesgos. Y las estadísticas de ciberdelitos en Latinoamérica, estas son del 22, pero tenemos datos del 25 de Perú, que es 748,2 millones de intentos de ciberataques hasta julio de este año. Por lo tanto, para instituciones como la suya, evidentemente, este es un tema crítico y ya saben ustedes que el eslabón más débil es la persona, ¿no? La persona, digamos, que tiene entrada en el sistema y que si no está formado en ciberseguridad, pues puede ser un auténtico desastre para la organización y puede generar enormes problemas, sobre todo cuando se tienen datos que son reservados, que son datos personales y que son datos protegidos, ¿no? Como son los que ustedes manejan habitualmente. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Que mientras vamos acelerando la inteligencia artificial, nuestra habitación de la administración pública se parece cada vez más a esto. Esto es un elefante en una habitación donde tenemos unas personas hablando sobre la reforma y la transformación administrativa. El elefante se le han puesto los ojos rojos y ha destrozado la habitación, ha destrozado las ventanas, ya empieza a destrozar la mesa, le ha tirado tazas, ha tirado el café. Y las personas siguen, no se inmutan, siguen inmutables, siguen hablando de sus cosas de la administración. ¿Y de qué cosas hablan? Pues hablan de esas reformas administrativas que, sin embargo, estamos todo el día hablando de la inteligencia artificial, la digitalización, y sin embargo, en mi país, cuando se le pregunta a la ciudadanía si son claros los trámites digitales,
La contestación es que 9 de cada 10 personas se tropezarían al subir una escalera. En este caso, la escalera es la tramitación digital. Pues bueno, si nosotros nos cayéramos 9 de cada 10 por una escalera, lo que haríamos es probablemente que el problema lo tiene la escalera, no las personas que se caen. Nosotros cuando decimos que las personas tienen dificultades para entrar, para teletramitar o para hacer tramitaciones digitales, decimos que el problema es de las personas. Pero esto está sucediendo en el ámbito general de la administración pública, no solo en el ámbito digital, sino no hemos superado los problemas de ralentización, de burocratización, de duplicidades, de procedimientos, digamos, obsoletos que dominan nuestras administraciones públicas y queremos dar salto a lo digital sin haber resuelto los problemas. Ese elefante en la cacharrería seguimos sin verlo y tratamos de hacer un bypass con la inteligencia artificial y con las tecnologías digitales. Y a pesar de eso, cuando las usamos, 9 de cada 10 personas abandonan los trámites que estaban haciendo. Y de esos 9, de los expertos, 25 de cada 10 abandonan también los trámites digitales. Algo parecido se hizo hace 2 años también una encuesta muy similar en Argentina por parte de un compañero y los resultados son muy parecidos. Supongo que su país también será más o menos. El impacto en lo público, el talento necesario. Ya les he dicho que se desaparecen puestos de trabajo, desaparecen tareas, empezamos a tener claro qué es lo que desaparece, porque lo estamos viendo en el sector empresarial desde hace ya muchos años y a la literatura que se tiene en estos momentos, las encuestas que hay en la administración pública, empiezan a aparecer ya trabajos muy interesantes sobre el impacto de la inteligencia artificial y de las tecnologías digitales en la administración pública, tenemos datos comparados y empezamos a tener también, y esto sí que es muy interesante, como tenemos grandes datos, manejo de grandes datos, empezamos a utilizar los grandes datos y la utilización de las redes sociales y otro tipo de tecnologías digitales o de plataformas para obtener una información que antes hubiese costado enormes cantidades de esfuerzos, enormes cantidades de recursos y hubiese sido casi imposible encuestar a miles de personas o tener datos de miles o millones de personas en el buto, era tarea que se podía hacer y costaba años y lógicamente cuando tenían los resultados los datos ya eran obsoletos, ¿no? Bueno, ¿qué talento necesario? Voy a ser concreto. Nosotros debemos fortalecer lo que se llama las soft skills o las competencias blandas, que son las propias de la inteligencia humana, que son la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración. Es cierto que nos pueden apoyar las inteligencias artificiales, es cierto que lo hacen, yo lo hago con cierta frecuencia, incluso eso lo comentaba un hiperespecialista en estas cuestiones y me decía, pues digo, bueno, pero todavía los seres humanos somos creativos y la inteligencia artificial no. Y me miraba y me decía, bueno, eso es lo que os creéis vosotros, dice ya, la inteligencia artificial es capaz de ser creativa. Yo lo he comprobado muy recientemente cuando he utilizado las ultimísimas versiones de las inteligencias artificiales más conocidas, donde de repente uno se encuentra con unas sorpresas impresionantes desde el punto de vista no solo creativo, desde el punto de vista de imágenes o de... No solo eso, sino de ideas, ¿no? De ideas realmente brillantes que uno no las había leído nunca ni las había contrastado con nadie, ¿no? ¿Qué más es propio del ser humano? La curiosidad. Esto sí que las máquinas, aunque nos simulan haciendo preguntas al acabar, digamos, un chat, nos dicen que sí estamos interesados en más cosas, pero no es lo mismo, no es lo mismo. La curiosidad, por lo tanto, debemos fomentar la curiosidad y los valores. El gran problema de la inteligencia artificial es la programación de los algoritmos y la programación son seres humanos y los seres humanos deben tener una serie de valores que deben traducir en la programación. Los valores, aquí hay algunos, ¿no? Pero tenemos muchos más, el de la igualdad, de la solidaridad, de las cuestiones que tienen que ver con, en fin, con los derechos humanos, etcétera, etcétera, que lógicamente deben incorporarse. Precisamente el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea pone énfasis en estos aspectos. En derechos fundamentales, en seguridad, en transparencia, en equidad, en innovación y en sostenibilidad, que son, digamos, los principios y fundamentos en los que deben regir el funcionamiento de la inteligencia artificial en todos los países de la Unión Europea. ¿Qué sabemos de las brechas en formación y competencias digitales? Bueno, pues donde sabemos que tenemos mayores brechas es en las áreas críticas de análisis de datos, programación, desarrollo de algoritmos y ciberseguridad. Y la ciberseguridad para todo el mundo, no solo para los especialistas. Y la imperiosa necesidad de formación continua y adaptación a tecnologías emergentes. Hay tecnologías emergentes en el nivel del usuario que seamos cada uno de nosotros, ¿no? Que sabemos, esto es un estudio de desajuste del talento a nivel mundial, de Manpower, del año pasado,
hay un 75% de desajuste entre el talento necesario y el talento disponible en las organizaciones, en todo tipo de organizaciones. Las competencias blandas más valoradas son comunicación y trabajo en equipo, razonamiento y resolución de problemas, fiabilidad y autodisciplina, aprendizaje continuo y curiosidad y proactividad. Enlaza con lo que les he señalado anteriormente. Y las competencias emergentes las tenemos en liderazgo e influencia social, resolución de problemas, pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo y estrategias y pensamiento y análisis crítico. Como ven, son distintas maneras de enfocar el mismo problema. Hay coincidencia en distintas fuentes, que son las que les he manejado, y lo que aparece debajo son las herramientas que facilitan o que posibilitan ese liderazgo, como Slack, Trello, Microsoft Teams, concursos específicos o en materia de resolución de problemas y pensamiento analítico, Power BI o tabletomización, Google Analytics, Design Thinking, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos herramientas para poderlo abordar y cursos, digamos, de gran alcance y además a nuestro alcance para poder abordarlo. Eso lo hice un ejercicio con mis alumnos en clase y quedaron enormemente, alumnos de 20 años, enormemente sorprendidos. Se dieron cuenta de algo fundamental, que tiene que ver con las estrategias de aprendizaje, que dependen de cada uno, porque por primera vez en la historia somos capaces de responsabilizarnos del conocimiento y del aprendizaje que necesitamos. Que antes teníamos que utilizar, ir a las bibliotecas, ir a las universidades, y en estos momentos, si tienes la formación adecuada de base, lógicamente, tienes la capacidad de autoaprendizaje. Y esto es y intraemprendizaje dentro de las organizaciones. Esto es una revolución que en las universidades todavía ni siquiera estamos atisbando, ¿no? Aunque sí que hay bastantes ya trabajos publicados. ¿Cuáles son las habilidades más críticas? Liderazgo para el desarrollo empresarial, pero también habría que decirlo en el ámbito político y en el ámbito de la administración. Y después las que vienen debajo, ¿no? Comunicación, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Son distintas maneras de ver aquello. Como se dan cuenta, si se dan cuenta, esto aquí, la inteligencia artificial, sirve de apoyo, pero no es determinante, ¿no? Cuando se le pregunta a los estudiantes universitarios españoles cuál es la competencia más mencionada, es aprender a aprender. Después de comunicación y pensamiento crítico. Fíjense, es aprender a aprender. Y realmente es eso, lo más importante en lo que tenemos que hacer, aprender a aprender. Es difícil. Y a veces cuando me lo planteo en mi aula o en mis aulas, es cómo les enseño a aprender. Trato de hacerlo, llevo muchos años haciéndolo y creo que alguna cosa sí que hago, pero voy a seguir trabajando porque creo que esta es la clave, ¿no? Aprender a aprender en nuestros trabajos y transformar nuestros trabajos en aquello que no va a ser prescindible, porque va a ser prescindible una parte de las tareas que realiza. El impacto en lo público. El Banco de España, en un informe del primer trimestre de este año, se detectan importantes desajustes entre formación y demandas. En este caso es una institución financiera y importante, la más importante de nuestro país, lógicamente, y en particular déficit de competencias digitales y analíticas. Puestos y tareas que desaparecen. Lo he sintetizado mucho para no alargarme. Pues gestión documental, procesamiento de datos y la disminución del personal de atención en oficinas físicas por su sustitución con chatbots y asistentes virtuales, ¿no? En materia financiera de contabilidad, el procesamiento de facturas y de pagos, auditorías internas, recursos humanos liberados. Ya tenemos herramientas muy potentes, igual que en el ámbito jurídico, en el ámbito de los grandes despachos de abogados, que tienen herramientas muy potentes y que están haciendo desaparecer a los pasantes o a los abogados jóvenes. Lo están haciendo ya desaparecer, como he dicho antes, también los juniors en las consultoras. Al contrario, pues aparecen nuevos puestos y tareas, ¿no? ¿Qué nuevos? Pues bueno, pues los analistas de datos, el uso de Big Data, e interpretación de grandes volúmenes de información, que esa interpretación no solo lo hacen los tecnólogos, lo hacen los juristas, lo hacen los contralores, lo hacen los politólogos, lo hacen los estadísticos, lo hacen decir, estas son tareas, tenemos muchos datos, pero con esos datos hay que interpretarlos, no solo la inteligencia artificial. Yo a veces le pido cosas a ChatGPT, que es con el que más trabajo, y cuando me lo da, pues bueno, pues a veces te da una interpretación que yo creo que no es la correcta, ¿no? Porque no tiene la formación suficiente o la ha descontextualizado o no es realmente lo que necesitas, ¿no? Bueno, y cocina de datos. Cocina de datos necesitamos especialistas multidisciplinares. Esto es una imagen amable y graciosa de analistas de datos, ingenieros de datos, científicos de datos, ingenieros de machine learning, desarrolladores de datos,
en tableros y reportes estratégicos, que en esos desarrolladores hace falta profesionales del mundo de las políticas públicas, del mundo de la contabilidad, en fin, pues el mundo de especialistas en indicadores, que no es siempre estamos hablando de ingeniería, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de cuestión. Especialistas en ciberseguridad, esto es un déficit enorme en todos los países, que tenemos, lógicamente, en todos los niveles, no solo en el nivel de tecnología, sino también, digamos, los niveles centrales de ciberseguridad, sino en el uso diario de nuestras herramientas. Los desarrolladores de solución de automatización de procesos, ¿no? Tanto en implementación de sistemas automatizados como optimización de procesos. Tenemos que simplificar esa gran promesa de los años 80, 90 de la simplificación de procedimientos. En estos momentos se puede realizar con inteligencia artificial y se necesitan nuevos puestos y nuevas tareas para incorporar, ¿no? ¿Qué impacto tiene la administración todo esto de la tecnología y todos los cambios que les he señalado en el mundo? Bueno, pues básicamente desafección y desconfianza, ya lo hemos visto en los datos de la OCDE y en los datos del Latinobarómetro, y se están buscando terceros de confianza. El descrédito de las instituciones públicas, de la administración, de sus integrantes, de la política y de los políticos, hace que el ciudadano busque otras fuentes donde descifrar la confianza y la esperanza en el futuro. Interpretar y simplificar la realidad y el futuro, esto es lo que se busca en otros terceros que hasta ahora el Estado y sus instituciones, no de forma total, evidentemente, pero sí crecientemente. Se desintermedia cuando no incorporamos la diversidad. Necesitamos incorporar la diversidad, no solo desde el punto de vista de género, que bueno, que es poco a poco en las administraciones están entrando, aunque hay mucho por hacer todavía, pero diversidad del punto de vista de disciplinariedad, del punto de vista socioeconómico, del punto de vista territorial, etcétera, etcétera, porque si no, no se siente representada la población y se produce un alejamiento, como hemos visto en las encuestas. Cuando no se satisfacen las necesidades y demandas sociales, hay falta de capacidad y debilidad institucional. Eso es lo que hemos visto en el informe de la OCDE para Latinoamérica, que les he señalado lo más relevante. Las tecnologías como blockchain o Internet de las Cosas, que lo que hace es que no sea necesario la mano humana para poder tener datos o para poder activar determinados resortes o funcionamiento de determinados servicios. La existencia de alternativas a servicios públicos en el mercado, cada vez es creciente en todos nuestros países y hace que haya personas que no utilicen los servicios públicos y por lo tanto no se comprometan con la solidaridad en un Estado. La responsabilidad social corporativa y la economía social, que es una realidad aumentada de lo público. Grandes empresas, grandes corporaciones realizan funciones que no dudamos en catalogar de públicas y que antes realizaba la administración o que la administración se retira para que le hagan estas organizaciones y por lo tanto el ciudadano no se siente, digamos, comprometido con la administración pública porque hay aspectos de su vida que la resuelven otras organizaciones, o bien privadas, o bien sociales, o bien fundaciones, etcétera, etcétera. Y esto lo vimos que era posible durante la pandemia, ¿no? Y después el burocratismo, cuando la administración es lenta, burocrática, cuando es realmente, en fin, como ese elefante en la habitación, pues produce un alejamiento, una desintermediación y la búsqueda de otras alternativas. Bien, yo tengo mucho más efectos, muchos más impactos, no lo voy a tratar en esta conferencia, pero bueno, ya pasamos a propuestas de una manera muy concreta. Que necesitamos aceptar el cambio que se está produciendo. Tenemos que priorizar el núcleo esencial de servicios públicos, básicamente educación, sanidad y los principales servicios sociales. Esto lo vimos durante la pandemia y Naciones Unidas, CEPAL y los informes sobre la Agenda 2030 de nuestros países lo ha dejado bien claro, ¿no? Necesitamos cooperación y alianzas. Tenemos que aceptar que el Estado no puede conseguir todos los objetivos sociales y por lo tanto necesitamos alianzas público-privada sociales. Esto te plantea una serie de cuestiones, pero realmente tenemos que debatir política y socialmente porque no tenemos medios suficientes en la administración pública ni en el Estado para lograr, y porque hay alternativas que lógicamente deberían compartir una serie de valores y bajo dirección del Estado, ¿no? Rápida y profunda digitalización para seguir intermediando. He saltado el nuevo contrato social y modelo político. Tenemos que replantear el contrato social, ese equilibrio que nos habíamos dado entre público, privado, social, política, Estado, administración pública, hay que replantearlo sobre nuevas bases. Hay ya una literatura muy importante, tanto, digamos, en posiciones más conservadoras como en posiciones más socialdemócratas. Es necesaria otra forma de articular la política
excluye a muchos colectivos, excluye a muchas personas y muchas veces se ha convertido en un regate entre élites, ¿no? Esto los ciudadanos observamos como si fuesen un partido de fútbol, juegan unos y nosotros simplemente somos espectadores, ¿no? Necesitamos fortalecer democráticamente muchos de los centros internacionales de poder, ¿no? Cuando hay crisis, digamos, militares como la que hay en Ucrania, etcétera, claro, lo que se pone en evidencia es que los que mandan son aquellos que tienen armas nucleares, ¿no? Y entonces, y en otros organismos como Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pues no tienen, digamos, la suficiente democracia y otros organismos que nos hemos dado, ¿no? Y que son, que realmente muchas a veces decisiones que no llegan a la gente y sin embargo le impacta directamente en su vida, ¿no? Y en su futuro. Necesitamos, por tanto, recolocar la economía, la sociedad y el Estado y debatir sobre principios, valores y derechos, que es el asunto más importante que tenemos en este momento. Hay que volver a hablar del alcance de los principios y valores que nos hemos dado en el Estado liberal y que en estos momentos, sin sustituirlos por otros, tienen distintos significados y distinto alcance. Y desde el punto de vista tecnológico tenemos que rediseñar el trabajo público bajo 5 reglas, ¿no? Automatizar las tareas, separar entre predecidir y decidir. Predeciden las máquinas y los algoritmos, decidimos las personas. Medir la carga cognitiva de los procesos y ajustar el diseño institucional. Tenemos que hacer cuando diseñemos soluciones a medida, ¿no? Proteger la empleabilidad con itinerarios de microcredenciales, es decir, no tenemos que expulsar a las personas de la administración, por ejemplo, sino que tenemos que darles nueva formación a través de microcredenciales, de 5 créditos, es decir, de 100 horas, de 50 horas, de 150, en el peor de los casos 500 horas, 300 horas, no mucho más, para que puedan transformar su puesto de trabajo con nuevas tareas o incorporarse a nuevas tareas. No podemos prescindir de las personas que trabajan en la organización porque es el valor más importante que tenemos. Y diseñar migraciones de rol, de tramitación administrativa a gestión de casos, para lo cual necesitamos las microcredenciales que les estaba señalando. Por lo tanto, es decir, hay solución, esto sucede en el mundo privado, sucede también en algunas administraciones y por lo tanto tenemos solución para estas cuestiones que están impactando con tanta fuerza, ¿no? Conclusiones, son básicamente estas 5 y creo que me ajusto casi al horario. Quien no gobierna datos e inteligencia artificial no pierde eficiencia, pierde legitimidad, quédense con esta idea. Digitalizar sin talento híbrido es inteligencia humana e inteligencia artificial, crea modernización sin gobernabilidad. Necesitamos la inteligencia humana para que sea gobernable, digamos, nuestras organizaciones y nuestra sociedad. Automatizar con control humano protege derechos y mejora resultados. Esto no es delegable en las máquinas. Contratar con cláusulas de inteligencia artificial evita el bloqueo y garantiza la trazabilidad. Y medir servicio, confianza y equidad importa tanto como medir coste. Tenemos que medir permanentemente lo que les he señalado. Tenemos que medir cuánta confianza estamos alcanzando con nuestra gestión pública y si estamos alcanzando esos valores como el de la equidad, pero otros muchos, y tenemos que orientar nuestra gestión a una gestión por valores y esos valores deben estar inculcados en la inteligencia artificial y en los algoritmos. Bien, yo lo dejo ya con esta última reflexión. No estamos solo ante una transformación digital, sino ante una reforma silenciosa del Estado. Quien no domine la inteligencia artificial no perderá eficiencia, perderá legitimidad. Y quedo a su disposición con esta frase, que es aprender a aprender y volver a ser niños o ser niños siempre. Eso es una de las ventajas que nos trae la inteligencia artificial y si les apasiona aprender y les apasiona, digamos, el mundo que estamos viviendo, estoy seguro que se prestarán a ello con gran talento y con gran intensidad. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Manuel Arenilla Sáez por su interesante ponencia y a continuación damos pase a las preguntas del público. A ver, tenemos una pregunta que dice lo siguiente. ¿De qué manera la administración pública está adaptando sus estructuras y métodos de gestión para responder las necesidades de eficiencia, transparencia y participación ciudadana? Bueno, pues lo está haciendo, digamos, por eso la primera propuesta que les decía era aceptar el cambio. Tiene que aceptar el cambio.
Yo les cuento una anécdota. Yo fui director del Instituto Nacional de Administración Pública en español durante 6 años y medio y al final de mi etapa tocamos muchísimo los temas de inteligencia artificial con un horizonte que era el 2030, hicimos numerosos encuentros y uno de ellos fue en la propia sede del INAP. Y entonces un colectivo de altísimos profesionales de la administración española estaba recibiendo un curso, había un debate sobre ellos eran especialistas son los inspectores de servicios, vamos, los controladores, digamos, de procedimientos y de gestión y de recursos humanos. Ese es en la administración del Estado de España. Entonces, una de las personas, al acabar, le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Me dice, bien, dice, pero no sé, igual esto es una moda, me decía, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, sobre la digitalización, etcétera, ¿no? Una parte de la administración española cree que esto, o de las administraciones del mundo, creen que esto es algo transitorio, o que en cualquier caso solo afectará al nivel tecnológico, no a las personas, digamos, que desarrollan procesos en materia de recursos humanos, o de contabilidad, no, que es una cuestión meramente tecnológica. Creen que es como la oleada que hubo en los años 90. Y lo que hay ahora es completamente distinto. Esto sería desde el punto de vista tecnológico. No hay una gran adaptación. Yo, si analizo la administración española, yo el año pasado diseñé para un país latinoamericano una propuesta gigantesca, era enorme, sobre formación en inteligencia artificial y ciberseguridad. E hice un rastreo hace un año aproximadamente sobre lo que había en Europa y lo que había en América Latina. Lo arrasé, digamos, lo miré todo lo que había. Entonces, yo me di cuenta que no había demasiado, es decir, no hay grandes procesos formativos y de aprendizaje en tecnologías y en digitalización. Sin eso no aceptamos el cambio, ¿vale? Sin aprendizaje nuevo no es posible. Después, en general, no hemos hecho una relación exhaustiva sobre las tareas, por eso les decía las 5 propuestas al final, sobre las tareas que van a desaparecer y las nuevas que necesitamos y los procesos de aprendizaje que requerimos. Esto es imprescindible, imprescindible. Yo veo los procesos, yo estoy presente en varios de los, de los grupos de expertos en España en materia de reforma administrativa. Ahora acabamos de terminar uno, que es un trabajo excelente, no solo nosotros, no. Están también altísimos funcionarios del Estado en distintos colectivos y lo han terminado, que les recomiendo el trabajo porque realmente es un trabajo bueno, ¿no? Que es Consenso para una Administración Abierta y donde aparecen un montón de propuestas, etcétera, etcétera. Bien, pero yo, sin embargo, no veo todavía que se avance en esto que les acabo de decir. ¿Qué tareas van a desaparecer? ¿Qué necesidades y qué necesidades formativas? Porque no podemos desperdiciar a las personas que tenemos, no podemos arrinconarlas o echarlas, no debemos hacerlo eso, porque tampoco tenemos grandes alternativas. Bueno, después la pregunta también tenía otra derivada, que es una derivada que son los temas de participación, de inclusión de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pues les voy a ser sincero, yo he trabajado estas cuestiones muchísimos años, en los temas de participación ciudadana. Ahora ya hace años que no los trabajo, pero los he trabajado desde el punto de vista práctico. Yo trabajé 8 años con el Ayuntamiento de Madrid, que es un ayuntamiento grande y complejo, no tan grande como el de Lima, pero es grande, es de los grandes. Y en estos momentos hay un retroceso claro. Hay un retroceso claro. Se habla de gobierno abierto, pero el último informe que hay de gobierno abierto de América Latina, publicado muy recientemente, publicado en el Instituto Nacional de Administración Pública Español, nos habla de que nos quedamos meramente en lo formal y que la aplicación del gobierno abierto en materia de participación, de colaboración o de transparencia se queda en procesos formales. Ese es un informe hecho por especialistas latinoamericanos, también algún español, y recientemente publicado y gratuito en cuanto a su descarga. O sea, lo pueden buscar ustedes. Gobierno abierto, INAP España, y les aparece, seguro, y es gratuito. Y lo van a ver ahí. Es decir, estamos en esos aspectos, ya les he dicho por qué. La primera parte de mi conferencia iba sobre esto. El mundo se está replegando. ¿Vale? El mundo se está replegando. Son malas noticias, pero el mundo se está replegando. Y fíjense ustedes que ese repliegue es un repliegue instintivo humano. Ante el miedo y la incertidumbre, el ser humano simplifica. Y eso es malo. Es malo. Entonces, lo que nos decían los especialistas en neurociencias es que tenemos que ser adaptables y que tenemos que ser flexibles y tenemos que cultivar la flexibilidad. Porque si no, es humano, pero lo que no podemos hacer es meter la cabeza en un agujero. Porque el mundo va a seguir estando ahí, va a seguir cambiando. Y luego lo que no podemos hacer es que sean otros los que decidan cómo va a ser el mundo, sin nosotros, ¿no? Tenía
El señor Ricardo Salazar tenía la mano levantada. Doctora Anía, extraordinaria mirada de lo que está sucediendo en el escenario de la administración pública. Tenía un tema que me gustaría que lo pudiera comentar. Los espacios de interacción posible entre la administración pública y la comunidad a partir digamos, de la extensión que van teniendo las redes sociales en general y de la inteligencia artificial, creo que eventualmente podrían tener cabida diversos espacios de interacción entre comunidad y autoridades para la construcción de los temas de interés público, de interés de la comunidad. En su mirada y en su evaluación, ¿cuál es la ruta previsible en estos temas que, en primer lugar, no pongan en riesgo los modelos de representación, que imagino que seguirán existiendo, y por otro lado, tampoco negar la riqueza que puede tener la participación ciudadana en la construcción de los asuntos públicos? Entonces, ¿cuáles son esos, qué es lo previsible, cuáles son esos bordes en los que tenemos que tener mucho cuidado o en los que tenemos que también impulsar iniciativas? Bien, la OCDE desde hace ya unos años viene impulsando la idea de que los ciudadanos deben estar presentes en todo el ciclo de la política pública. Presentes no significa que tengan un papel. Yo les digo mi posición personal. Yo he trabajado sobre participación muchos años. Digamos, aquí hay muchas corrientes sobre la participación ciudadana. Usted ha puesto el énfasis en un aspecto fundamental. La participación ciudadana no puede ser la alternativa a la democracia representativa. Debe fortalecerla. Claro, pero fíjense ustedes que si se han estado atentos a los resultados del Latino Barómetro, digamos, la tendencia no va por ahí, la tendencia va por otro lado. Por lo tanto, esta es una precaución importante. La segunda precaución tiene que ver con los enfoques académicos, pero también políticos, derivados de la otra preocupación, ¿no? Y es aquello que tiene que ver con la idea de que el Estado y sus instituciones no pueden ser un actor más en los procesos participativos. Esto que ustedes veo que todos asienten y lo ven como algo natural, pero no es tan natural, ¿no? Cuando yo, miren, les cuento esta anécdota, yo formé parte del Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo muchos años, el tiempo que estuve en el INAP y después he colaborado muchos años, no sé, 10, 12 años, no sé cuántos años he estado colaborando, ¿no? Y he hecho consultoría con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en alguna ocasión, cuando se planteó un documento que circuló, era un documento que se había escrito, se encargó por parte de la organización del CLAD a un especialista que trabajara sobre los temas de gobierno abierto, etcétera, etcétera. Y llega a mi despacho, lógicamente por correo electrónico, llega el borrador, y en el borrador ya no solo se hablaba de gobierno abierto, sino que se hablaba de Estado abierto y de justicia abierta. Yo recibo aquello y, y dije, no, no, esto no. Es un límite que no se va a pasar. Lógicamente, aquel documento se pasó a la Cancillería, al Ministerio de Exteriores nuestro, y el Ministerio de Exteriores nuestro dijo que no. Pero hay una corriente en el mundo, y muy especialmente en Latinoamérica, pero también en Europa, en el que el Estado debido a todo lo que he señalado hasta ahora, ¿no? Todo lo que he señalado, el Estado, su debilidad, su falta de confianza, decir, bueno, pues esto debe arrumbarse y debe ser sustituido por una democracia representativa, y además en esa apertura debe aplicarse a todas las instituciones del Estado, y el Estado, cuando interviene, es un actor más. Y por lo tanto, los resultados de esa interacción con actores sociales, actores privados, actores comunitarios, es un consenso que se llega entre las partes, ¿no? Ese es el resultado. Yo he escrito sobre este asunto, no mucho, pero sí lo suficiente para decir que el Estado no es un actor más. No es un actor más porque no tiene la misma legitimidad que el resto.
Igual que el Estado no es un actor más cuando representa el interés de los ciudadanos en una negociación sindical. No lo es. Debe representar a todos los trabajadores públicos, pero también debe representar al conjunto de la sociedad. Y tiene una legitimidad superior, por ejemplo, y estoy poniendo un ejemplo delicado, que es el tema sindical, ¿no? Pero es así. Y yo eso lo he dicho en público y a los sindicatos y no me han contestado porque su legitimidad, pues yo lo digo a mis alumnos y se quedan muy sorprendidos de 20 años, ¿no? Les digo, 19, pero que también los tengo más jóvenes, ¿no? Y les digo, vamos a ver, ¿a quién representa el Estado? Dice, pues, como tenemos dobles grados de derecho, etcétera, etcétera, dicen, al interés general. Digo, perfecto. ¿Y a quién representa un sindicato o un partido político? Y entonces empiezan a decir cosas y yo digo, a sus militantes. Representan a sus militantes. Otra cosa es que el Estado se olvida a quién representa. Eso es otra cosa distinta. O el gobierno o las instituciones. O incluso los funcionarios a veces nos olvidamos. O incluso los profesores nos olvidamos que nosotros nos debemos a los estudiantes y no a nuestras cosas internas, ¿no? A nuestras peleas y a nuestros intereses. Pero es así. Y estos son los límites. Dicho todo esto, es cierto que necesitamos la visión del ciudadano, precisamente porque nos hemos encerrado demasiado y porque el mundo es muy cambiante, y porque nosotros tenemos una forma de ver las cosas muy procesales. Lo digo a ustedes desde el punto de vista de la Escuela Nacional de Control o de la Contraloría General de la República o nosotros desde el punto de vista de la academia. Es exactamente igual. Necesitamos la interacción con los ciudadanos, incluso para que con algo muy sencillo, que es el feedback, la retroalimentación de los servicios públicos, si están funcionando, no están funcionando, cuáles son sus ideas de mejora, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay cuestiones, eso no debe eludir la otra cuestión, que es otro límite, que es la propia responsabilidad de la administración en el ejercicio de sus competencias, que debe seguir siendo responsable. No puede delegar esa responsabilidad en actores sociales, no debe. Y eso se hace también. Eso es enormemente preocupante. Yo me reúno con mucha gente, con muchos grupos, se toma una decisión y comparto la responsabilidad. No, los ciudadanos no eligen, no eligen a los sindicatos, los ciudadanos no eligen al rector de mi universidad. Es decir, los ciudadanos eligen a los representantes políticos, entonces no pueden abstenerse, ni pueden arrinconarse, ni pueden parapetarse detrás de la participación ciudadana, porque sería un mal, digamos, mal servicio para la democracia. Y además, bueno, porque hay una frase que es un poco lapidaria sobre esta cuestión, hace unos años, ¿no? Que decía, bueno, ¿quiénes participan en estos órganos? Y decía alguien, pues participan siempre los mismos, ¿no? Entonces esas son las cuestiones, que es que necesitamos la apertura de la participación, ¿no? Digamos esa participación de carácter corporativo, que como usted muy bien apuntaba, las redes nos lo permite, pero ojo, las redes también, hay estudios muy buenos, por cierto, de Latinoamérica, sobre lo que los datos, la ciencia de datos o la utilización de datos basados en redes o grandes datos, etcétera, etcétera, y la estadística convencional. Y la estadística convencional sigue siendo la legítima. Sigue siendo la legítima, porque yo digo, voy a utilizar las redes que hay en estos momentos en X, la red X o la red con la que sea, o en Instagram, y de ahí saco, bueno, pero ahí no participan todos, y ahí hay sesgos desde el punto de vista social. Puedo utilizarlo como un referente, puedo utilizarlo como tendencia, pero no puedo tomar decisiones basadas exclusivamente en eso. Puedo enriquecerlo. Por eso es un tema, el tema de los datos. Una vez me llamó la atención un subdirector mío en el INAH y me dijo, ¿por qué? Dice, decisiones basadas en datos. Dice, no, basada en datos no. Dice, son decisiones tomando en cuenta los datos. Pero usted no lo basa solo en los datos. ¿Por qué? Porque hay otras consideraciones. Pueden ser de carácter ético, pueden ser de carácter político, o pueden ser de carácter coyuntural. Que, mire, el dato me dice esto, pero yo no puedo llevarlo a cabo, porque no es posible. Es decir, que este tipo de limitaciones, no obstante, la OCDE permanentemente en sus informes dice, debemos y mide si los países están incluidos en el ciclo de políticas públicas a toda la ciudadanía. Pero lo cierto es que no se hace y que el repliegue que se está produciendo en el Estado a nivel mundial, en las instituciones públicas, hace que, digamos, no se sea muy proclive a esa apertura. No se es muy proclive a esa apertura. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Podemos afirmar que la transparencia en la gobernanza mejora los indicadores de la calidad de la democracia? Bueno, este es un tema, no he puesto la transparencia, la diapositiva, no he puesto la diapositiva
correspondiente, he tocado este tema, porque tenía que cortar en algún sitio. Vamos a ver, la transparencia, yo lo digo de una manera así un poco contundente. Es el premio a conseguir en la actuación pública y política no es la transparencia. El premio a conseguir es la confianza. Y la transparencia coadyuva a conseguir la confianza, no solo transparencia. También está la rendición de cuentas, también el cumplimiento de la legalidad, también está la información, también hay muchos otros elementos. Y esto es muy importante. Ponemos mucho foco en la transparencia y es importante. Por eso el gobierno abierto es insuficiente. La participación, la cooperación y la transparencia no son suficientes para lograr la confianza. No son suficientes. El premio, lo vuelvo a repetir, el premio a conseguir es la confianza. Llevamos más de 2 décadas hablando de transparencia y hay que hablar de transparencia. Todos hemos escrito y hablado sobre transparencia, pero el premio a conseguir la confianza. Por eso es tan importantísimo y les encomiendo a que lean el informe de la OCDE sobre América Latina, sobre confianza. Que es muy reciente, no están todos los países, han contestado, pero es un primer informe, porque lleva ya haciéndolo muchos años, lleva una década, lo dice en la introducción, llevamos una década diciendo esto, que la confianza es el principal déficit de las instituciones públicas en el mundo, y especialmente en los países de la OCDE. Dice, y ahora, 10 años después, vamos a medirlo. Tenemos ya herramientas y tenemos datos, tenemos inteligencia artificial, tenemos datos. Ahora tenemos datos. Y es muy interesante, no es un trabajo concluyente, pero esto que está planteando lo pone de manifiesto. Y después lo que les he dicho antes del otro libro publicado, que es una evaluación del gobierno abierto en estos últimos 10 años. Y el gobierno, la Alianza para el Gobierno Abierto en América Latina, que concluye que es formal. Es formal. Yo, cuando estaba en el Instituto Nacional de Administración Pública, durante el tiempo que yo estuve, fue cuando se aprobó la ley de transparencia en España, en el año 2015. Yo colaboré en programas de formación y colaboré en la consolidación del Consejo de Transparencia en España, que es el órgano de control de la transparencia, y bueno, yo viví desde qué fundamentos, cómo se diseñó. Y sobre todo es un aspecto formal. Los procesos de transparencia en mi país son formales, son muy formales. Pregunta Jacqueline Núñez que cómo se consigue la confianza. Bueno, pues ya sé el trabajo, pero la confianza se consigue, bueno, además es que no puedo hacerlo porque como lo tengo en PDF no puedo compartir la pantalla del PowerPoint, ¿no? Pero si no lo pondría. Pues mire, le voy a decir una cosa que se consigue hacer la confianza. Hay países que tienen confianza bastante más elevada que otros. ¿Cuáles? Pues los países nórdicos, venga, los de siempre. Pero no todos, porque por ejemplo, Países Bajos ha caído la confianza enormemente en los últimos años. Seguro que les digo una cosa que todo el mundo va a estar de acuerdo. ¿Cómo se consigue la confianza? Cumpliendo las promesas políticas. ¿Vale? O como les he dicho antes, había 5 elementos que tenía la OCDE. Cumpliendo con las promesas del bienestar, con los servicios públicos, con servicios públicos eficaces. Cuando no hay servicios públicos eficaces se cae en la confianza. He dado una serie de pautas. Cuando no se da voz a las personas, a todas las personas, sobre sus necesidades, sus anhelos, sus esperanzas, también se cae la confianza. Cuando no se cumplen las promesas, se cae la confianza. Cuando no se rinde cuentas, se cae la confianza. O sea, no es algo milagroso, eso lo sabemos todos. Lo he puesto en esa llave que he puesto. Hay un histórico, oiga, usted tiene un histórico de desconfianza, para levantarlo le va a costar mucho. Le hace falta capacidad también. Usted tiene que tener, cuando no hay capacidad en las instituciones, también se cae la confianza. Por eso es tan importante los órganos como la Contraloría, que deben preservarse, pero vamos, como oro en paño en las instituciones. Deben ser núcleos, digamos, preservados, blindados a cualquier atisbo de manipulación o de ataque desde el punto de vista político o de cualquier otro punto de vista. Porque es muy importante ganar esa confianza, decir que hay órganos que son capaces decir, que tienen un acervo desde el punto de vista histórico, son capaces de poner los puntos sobre las íes, incluso decir cuestiones que pueden incomodar al poder político. Esto es muy importante. Y no todos los países lo consiguen. No es tan sencillo conseguirlo. Tampoco el mío. Tampoco el mío lo consigue. Otros países sí
Tienen, por ejemplo, ¿cómo se consigue? Pues organismos que van evolucionando de cierta, en fin, de una profesionalización elevada, que van evolucionando hacia modelos de autoridades independientes reales del poder político y que rinden cuentas ante el poder legislativo directamente, no ante el poder ejecutivo. Por ejemplo, eso pasa en los países anglosajones y en algunos países nórdicos de Europa y también en algunos otros países que no son nórdicos. También sucede. No del todo en mi país. Entonces uno consigue, pues lógicamente, que es creíble. Y si es creíble, le doy confianza, tengo fe en esa organización. Eso es como se consigue, pero no es algo, digamos, que no es alquimia la confianza. Hay un proceso bastante claro de cómo conseguirlo. Hay una frase que alguien ha participado, pero no se leía, estaba cortada la intervención, no he podido leerla antes. Sí, yo lo leo, no se preocupe, doctor. Tenemos una última pregunta que dice, en la gestión pública, en los siguientes años será inevitable ser dependientes del tratamiento de información que almacene y proporcione la inteligencia artificial. ¿Hay algunos factores éticos que deben regir su aplicación? Los factores éticos son los valores que he señalado. Para eso, al que tenga interés, que se lea el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que es el primero del mundo. Ese es el primero que hay, es un debate, es un debate de valores. Pero es que el fundamento de la civilización son los valores, no es la tecnología. Es que se nos olvidan las cosas básicas. Debemos debatir sobre eso. Pero fíjense ustedes el concepto de igualdad. ¿Qué significa la igualdad hoy en el año 2025 y qué significaba en la Revolución Francesa? No tiene nada que ver. La Revolución Francesa seguía existiendo esclavos. O libertad, ¿qué significa hoy y qué significaba en aquella época? ¿Qué significa? Lo que es el votar, el voto que existía en el siglo XIX o el que existe hoy en día. Esto ha evolucionado enormemente. Que si vamos a ser dependientes de los datos, sin ninguna duda, esta es una cuestión, y ya esto no lo he dicho antes, pero bueno, lo digo claramente, ¿no? Necesitan, en América Latina necesitan, aunque tienen instituciones bastante fuertes en materia estadística, eso sí que es muy interesante y eso se han puesto, digamos, se ha desarrollado muchísimo durante la Agenda 2030, el organismo regional que hay en América Latina que se reúne periódicamente para tratar indicadores y para gestionar, etcétera, etcétera, y tienen también sistemas muy potentes y se ha ido desarrollando y es lo que más ha mejorado en la región desde el punto de vista de esa adaptación a la Agenda 2030 y también la rendición de cuentas por parte de los gobiernos. Necesitan crear una masa crítica y ponerse de acuerdo para generar datos, para preservar los datos, para tener nubes propias, para tener tecnología propia y que sea compartida. Necesitan hacerlo. Ya sé que eso tiene que ver con las alianzas regionales y ya sé que eso es muy complicado. Pero es que en el mundo en el que, fíjense, siento decirle, Latinoamérica no está en ninguno de los indicadores ni de innovación ni de nada, de nada. No está. No está. Y Europa está con problemas serios. Pues no estamos, no tenemos ningún campeón, digamos, tecnológico, digital, no lo tenemos. Pero sí que tenemos algunos ámbitos en los que Europa es muy fuerte. Y lo que nos dicen los hiperexpertos es que tenemos que focalizarnos ahí, no en tener inteligencias artificiales generales, que no vamos a tenerlas, porque están en las manos que están y se van a hiperconcentrar todavía más, y es a lo que vamos, pero sí que podemos, y ustedes lo que tienen son datos, y tienen personas, y tienen instituciones, tienen que lograr acuerdos, porque tienen que tener masa crítica, tienen que establecer sistemas de gobernanza de datos, sistemas de gobernanza en las nubes y en las redes. Tienen que tenerlos, porque si no se los están imponiendo. Entonces antes hablábamos del puerto y problemas con China. Pues bueno, pues esto es mucho más serio. Esto es mucho más serio. Porque efectivamente, y es un debate que en Europa hay permanentemente, en todos los países. Permanentemente. Y nosotros en Europa no podemos tener alojados nuestros datos si no es en nubes europeas. Y eso a veces plantea problemas en proyectos internacionales. Pero alguien dice, oye, este dato va a estar en la nube en no sé qué país asiático. No, no puede estar. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que tratarlas. La gobernanza de datos y la administración de datos son temas críticos y para eso las alianzas regionales son determinantes. Son determinantes porque tienen que plantar, digamos, en fin, ya lo vivieron ustedes en otro ámbito completamente distinto. El no tener este tipo de alianzas lo vivieron durante la pandemia.
Lo vivieron claramente durante la pandemia y yo lo veía desde España, desde Europa, con horror. O sea, yo lo veía con horror, como decía, pero no puede ser. Y cómo se vio descarnadamente, nada menos que estando en juego la vida de las personas, como las grandes compañías farmacéuticas pues repartían las vacunas pues de esa manera. Mientras que Europa compraba las vacunas, yo te leía un artículo de una manera que nosotros no la habíamos visto en Europa así, pero es que es así. Nosotros quitábamos las vacunas al resto del mundo, porque compramos en bloque, compramos entera para los 500 millones de europeos, y compramos las vacunas. Entonces, claro, se las quitamos a todo el mundo, toda la producción, claro, hicimos un paquete. Entonces, lógicamente, eso es lo que es. Y en datos es algo parecido. Y en tecnología es lo mismo, y en la nube es algo parecido. Tienen que trabajar en esto. Si no, es imposible. Con la dimensión en que tienen sus países, ni siquiera países tan grandes como Brasil, no es posible. Porque el desarrollo tecnológico industrial no acompaña, necesitan masa crítica para hacerlo. Y en Europa ya les digo que nosotros tenemos problemas serios, muy serios, desde el punto de vista de la dependencia de la tecnología, tanto estadounidense, y hay controles permanentes, sanciones a las grandes multinacionales norteamericanas, problemas del punto de vista de seguridad con las tecnologías chinas. Tenemos problemas permanentemente en la prensa. Si leen la prensa europea, es permanente. Estamos con estos días. Agradecemos al público por sus preguntas y al doctor Manuel Arenilla Sáez por compartir sus conocimientos y experiencia. Acto seguido, damos pase a las palabras de cierre por parte del subdirector de posgrado y servicios académicos de la Escuela Nacional de Control, doctor José Gálvez Montero. Listo, ahora sí. Bien, bueno, en primer lugar, las gracias a nuestro estimado ponente, el doctor Manuel Arenilla. Ha sido en realidad una suerte de breve repaso de los últimos adelantos, ¿no? El tema para mí que radica es, si bien es cierto en términos tecnológicos, es el tema para mí de la actitud, ¿no? Cómo justamente asumimos estos cambios, ¿no? Y un poco como decía nuestro director general a propósito de redes, ¿no? Suele ocurrir que a veces pues los sectores que no están de acuerdo con el Estado, con la organización, hacen más uso de redes, ¿no? Pero por el otro lado, el Estado no se queda atrás, porque me imagino que lo sabe, ¿no? Aquí en Perú pues tenemos una superintendencia de administración tributaria llamada SUNAT, que es la que utiliza las redes para saber quiénes no declaran impuestos. Porque en las redes la gente suele poner pues sus imágenes de sus viajes, pero curiosamente son los que menos declaran impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo la información puede ser utilizada desde estos dos puntos de vista, ¿no? Y el tema, como usted bien señalaba, cómo recuperar a través de la confianza el grado de institucionalidad. Que dicho sea de paso, es un tema que no se va a agotar y veremos cómo en nuestros próximos tiempos cada país, cada estado lo va a adecuar. Doctor, muchísimas gracias por su brillante ponencia y estamos a sus órdenes. Gracias. Agradecemos las palabras del subdirector de posgrado y servicios académicos de la Escuela Nacional de Control, doctor José Gálvez Montero. Asimismo, agradecemos a los estudiantes de la Escuela Nacional de Control, servidores públicos y participantes en general que nos han acompañado en las disertaciones realizadas en el marco del ciclo de conferencias Los días de la gestión y el control en el presente año. De esta manera hemos concluido la presente actividad académica. Muchas gracias a todos. Y por favor vamos a tomar una fotografía, si todos pudieran mirar a la cámara. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Profesor, muchas gracias. Nos vemos. Ahora, Gracias. Buenas tardes a todos. linda Buenas Navidad. tardes. Linda Navidad por casa. Igualmente, feliz Navidad. Feliz Navidad. Buenas tardes. Buenas tardes.